¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Ventana Laboral, como todas las semanas por la Noticia TV, y también se está transmitiendo en 27.2 por Vez Cable, ¿no? Ahora estamos dando la talla en la Noticia TV y siempre Ventana Laboral brindando el contenido, ¿no? Tanto para el sector trabajador como para el sector empleador. Acá no nos casamos con nadie y siempre siguiendo la línea editorial de la noticia, ¿no? Los tiempos cambian, la verdad no, ¿no? La verdad sin tapujos, ¿no? Y siempre nosotros acá, a lo largo, ya tenemos más de 4 años ya en el aire, siempre transmitimos los lineamientos que son importantes, todas las normas laborales que se dan semana a semana. Ahora estamos los martes y los jueves también en Ventana Laboral, y siempre con invitados de lujo, invitados que dan la talla al programa, y también para transmitir lo que pasa pues a nivel de, ¿no? Desde el ámbito político nacional, ¿no? Porque si uno piensa que estos cambios políticos no van a afectar a la relación laboral, están equivocados, ¿no? Porque tiene una incidencia directa, ¿no? Se acaba de vacar a la presidenta Boluarte, pero también pues se ganó pues ¿no? También a la medida, ¿no? Esta vacancia, porque ya se veía venir, ya no podía sostenerse dentro del Congreso la bancada de APP con Fuerza Popular, que sostenían a la presencia de la permanencia de Dina Boluarte. Ya sacaron cuerpo y simplemente la abandonaron a Dina a su suerte, ¿no? Y ahora el señor Gerí, joven abogado, menos de 40 años, está tratando pues de ahí de tomar protagonismo, ¿no? Pero mientras no tenga pues el respaldo de un consejo de ministros o de un gabinete, definitivamente no va a hacer nada o casi nada, ¿no? El día de hoy veía de que se reunía con los alcaldes de todo Lima, ¿no? Pero los alcaldes de Lima, quienes van a también tomar decisiones, van a emitir algunas disposiciones para cautelar pues la seguridad de sus distritos, no pueden pues coordinar si no está pues el ministro del Interior, ¿no? No pueden coordinar si no de repente está el ente que va a representar y que tomar las decisiones dentro del gobierno, ¿no? El señor Gerí no va a poder hacer todo, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Ya lo vemos ya con una faz, ayer lo veía en la noche, lo veía ya un poco ya bastante con un rostro muy de cansado, ¿no? De repente desde el día viernes ha tenido reuniones muy seguidas. Es un joven que, vamos a ver, la historia lo ha puesto, ¿no? Dirigiendo a nuestro país, y vamos a ver cómo se dan las cosas. También mañana es un día pues que se ha convocado esta marcha del 15 de octubre, donde van a salir todas las de repente confederaciones de trabajadores, estudiantes, gremios, de todas partes, transportistas, todos se van a juntar mañana, ¿no? Porque no solamente están satisfechos con la salida de Dina Boluarte, también quieren otra cabeza del Congreso, ¿no? Y esto también va a causar un revuelo a nivel laboral, ¿no? Porque el trabajador, pues que va a salir a chambear, a buscarse el pan de cada día, como todos los días, lógicamente no va a poder asistir, ¿no? Va a haber tolerancia, no va a haber tolerancia, y el Ministerio de Trabajo mañana emitirá un comunicado, ¿no? Una tolerancia siempre de 2 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a comenzar a partir de las 3 de la tarde, pero hasta que se reagrupen. En la mañana también de repente no va a haber un tránsito fluido. En la tarde los que ingresan en la tarde, también los que tienen pues los horarios partidos que están en la tarde, van a tener tolerancia. Va a haber, de repente se va a priorizar el teletrabajo. Ya algunos centros de estudios, universidades, hablamos con la producción, con los chicos de la producción antes de entrar al programa, de que ya han emitido sus comunicados, ¿no? Mañana no hay estudios, todo va a ser virtual, ¿no? Claro, pues eso también favorece al sector de educación, muy complicado, ¿no? Porque uno quiere ir pues de manera presencial, ¿no? Entonces también eso hay, los colegios también, ¿no? Por temas de seguridad básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué pide también? Está de por medio pues la famosa generación Z, los jóvenes, ¿no? ¿Qué piden, no? Piden, ya se cansaron de los políticos, dice, pero esto no es la forma, ¿no? O sea, yo sé que hay una libertad de expresión, uno puede de acuerdo al derecho constitucional, uno puede hacer, pues, manifestar lo que siente, ¿no? Pero mientras no sea una manifestación que sea violenta, ¿no? Que afecte incluso la integridad física de los policías, de los que tienen que salvaguardar, vigilar todo, la seguridad dentro
esto va a ser en el centro de Lima, yo creo que uno puede manifestar, ¿no? Cuando ya hay actos de violencia que se juntan, se infiltran, pues de repente ya gente de mal vivir, delincuentes, se infiltran por ahí, ¿no? Personajes que quieren pues que todo sea turbio, ¿no? Dentro de nuestro país, yo creo que ahí sí debería caerles todo el peso de la ley. Vamos a ver qué pasa, pero esto tiene incidencia directa con el tema laboral, ¿ah? Porque mañana también las empresas se van a ver perjudicadas, ¿no? Ya me preguntaban antes de venir al programa, me decían, doctor, mañana hay chamba, no hay chamba, tengo que priorizar el teletrabajo a mis trabajadores, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un mozo, con un cajero de un casino? Ellos no pueden hacer teletrabajo, pues no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a dar licencia, no chambean, yo no puedo parar mi producción, tengo que servir, tengo que abrir mi negocio, pero la seguridad, o sea, todo se complica mañana, ¿no? A menos los establecimientos en el centro de Lima van a estar más que complicados, o sea, todos van a estar ahí esperando pues que tampoco no se afecten pues con todas estas manifestaciones, ¿no? Porque tú sabes que las manifestaciones se infiltran todos, pues, ¿no? Todos están ahí, pero vamos a ver, ojalá que no llegue a mayores y que si hay un reclamo, claro, el reclamo es un reclamo popular, un reclamo que ya la gente está harta pues de los políticos, ¿no? Pero vamos a ver, hay que dejarlo trabajar también al señor Geri, a ver qué hace, ¿no? Lo he visto que ha estado participando ahí en un incendio que hubo fin de semana, ¿no? Un incendio ahí de grandes magnitudes, ¿no? En un distrito de Lima. Lo he visto también, ayer hubo un simulacro ¿no? Por sismo de la noche, 8 de la noche, también lo he visto ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Quién lo sostiene también, ¿no? Porque él es de la bancada de Somos Perú, ¿no? Ya se está advirtiendo de que van a hacer un gabinete de repente donde se va a convocar a profesionales que den la talla también, profesionales que conozcan, pues, ¿no? El tema, que tengan experiencia, ¿no? Se habla del señor Ricardo Márquez también, yo creo que es una buena opción, ¿no? Un representante del empresariado peruano que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Se habla también de algunas carteras van a estar con algunos profesionales importantes. Yo creo que ahí vamos a ver qué pasa, o de repente están esperando también los ministros que pase el 15, ¿no? Porque tampoco quieren quemarse. ¿Se acuerdan el caso de la época de Merino? No duraron ni 24 horas, muchos ministros que fueron designados. Inclusive están denunciados penalmente por esas, ¿se acuerda de esas marchas que hubo muy violentas donde fallecieron unas personas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El empleador también tiene que tomar sus medidas importantes dentro de su organización, medidas responsables para evitar que se vea perjudicado, ¿no? Que hemos escrito el fin de semana también en el periódico físico, pues, ¿no? de la noticia, ¿no? Que se vende como pan caliente a nivel nacional. Uno va a cualquier parte del Perú, está su periódico ahí, en el puesto de periódico Canillita, está la noticia, ¿no? Hemos escrito sobre esta discrepancia, este conflicto que ha surgido respecto a la tercerización laboral, ¿ya? Ahora ya entró, ya tomó partido, ya el Tribunal Constitucional, ya a través de una sentencia 170, creo, 2025, el caso de iPort Partners, ya ha delimitado de que no se puede tercerizar la actividad nuclear principal de una empresa, y esto va en una contraposición, lo que ya ha dicho Indecopi, la famosa ley que salió el año 2022 de la época de Bexi Chávez, donde se limitaba el derecho de tercerizar la actividad principal de una empresa, y eso también trae como colación qué es lo que está pasando. Hay una acción popular que está en la Corte Suprema que hasta Dios no se resuelve, ¿no? Muchas empresas iniciaron procedimientos constitucionales, amparos, para seguir pudiendo tercerizar la actividad nuclear, ¿no? Entonces, yo creo que ahí toma partida el Tribunal Constitucional, y esto acá yo tengo una apreciación personal, como profesional, ¿no? Porque de ahí ya los amigos, pues la confederación de ahí, después me escriben al WhatsApp y me dicen, doctor, ¿usted cómo se pronuncia de esta forma? Me escriben también a las redes sociales, ¿no? Yo creo que acá la tercerización laboral sí ha sido efectiva para muchas empresas, ¿no? Mientras no se desnaturalice la tercerización y da trabajo a muchas familias, ¿no? El tema es que la tercerización como tal, ¿no? Ni siquiera en la propia ley ha definido cuál es la actividad nuclear, ¿no? Cuál es la actividad principal de la empresa. Se dice que es la actividad que le da pues más ingresos económicos a la empresa, la que le da una visión en el mercado, pero no dice cuál es la actividad nuclear. En el tiempo, muchas empresas han tercerizado sus actividades, ¿no? Y esto ha sido beneficioso porque ha dado trabajo a muchas familias peruanas. El tema es de que cuando tú utilizas la tercerización solamente para un desplazamiento de los trabajadores,
cuando tú utilizas la tercerización para sacarle la vuelta a la ley, lógicamente que ahí sí eso es ilegal, ¿no? Y ahí sí Sunafil debe entrar de manera implacable, multar a las empresas, ¿no? Y decir que no, la tercerización en ese caso no es legal. Ahora, ¿qué se ha dado en el tiempo, no? Muchas empresas, salió una norma también de eliminación de barreras burocráticas dentro de Indecopi, ¿no? Que permitía, ¿no? Que podía seguir tercerizando la actividad principal de una empresa, ¿no? Y eso ha sostenido que muchas empresas en el tiempo, desde el año 2022, puedan seguir tercerizando sus servicios, ¿no? El tema es de que posterior a ello, en un caso específico que ha resuelto recientemente el TC, el Tribunal Constitucional, ya limita el derecho a tercerizar la actividad económica nuclear. Dice que no se puede porque eso perjudicaría el derecho de los trabajadores, perjudicaría de repente el respaldo legal de utilidades que le pudieran corresponder a los trabajadores y situaciones distintas que de repente podrían imaginarse que la tercerización, o sea, debería tener límites, ¿no? Yo creo que aquí el tribunal, no sé si ha hecho una interpretación de repente motivada de este caso específico para poder determinar ello, porque esto va a generar más de un problema en las empresas, ¿no? Porque van a haber cuestionamientos, van a haber demandas, van a haber reclamos, denuncias ante la Sunafil, que la Sunafil está pues ahí bien presurosa en sancionar pues a los empleadores, ¿no? Entonces yo creo que esto va a generar más de un problema, ¿no? Ya los gremios, con respeto les digo, ¿no? A mis amigos de los gremios sindicales, ya han salido a decir que sí, la sentencia del tribunal acoge los derechos de los trabajadores, sí, porque es verdad, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las resultas de la acción popular que está en la Corte Suprema, por si acaso, todavía eso está pendiente de resolverse, una acción popular, ¿no? Que también se quiere tirar abajo la norma que hizo, pues que sacó en su momento pues la famosa Betsy Chávez, ¿no? Cuando estaba como ministro de Trabajo, ¿no? Y sacó esta norma a través de la cual limitaba la tercerización de las actividades principales de su nuclear. Yo creo que ahí hay mucho que hablar y yo creo que ha generado una controversia respecto a que si se puede o se puede tercerizar y eso también va a traer cola en el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Hemos escrito nosotros el día sábado respecto a este tema, este enfrentados la tercerización laboral, enfrentados el Indecopi y enfrentados el TC. Vamos a ver qué pasa. Y lo cierto es que muchas empresas utilizan de una manera legal pues la tercerización, ¿no? La utilizan bien y dan mucho chamba también a muchas familias peruanas, ¿no? El tema es que cuando tú utilizas esa tercerización solamente para un desplazamiento, donde inclusive la empresa tercerizadora no tiene ni siquiera la autonomía empresarial, no tiene pues de repente más de un cliente, ¿no? Una duplicidad de clientes, ahí sí es evidente pues que se denaturaliza porque no cumple con los requisitos legales la propia ley de tercerización. Pero hay muchas empresas que solo utilizan bien y en el tiempo ha sido efectivo. Vamos a ver qué pasa, esta historia va a continuar todavía a lo largo del tiempo y vamos a ver si la Corte Suprema también se pone las pilas y resuelve la acción popular. Ahora, hay que entender también que la Corte Suprema está en crisis, pues, ¿no? O sea, también a nivel judicial, ¿ah? O sea, hay una crisis tremenda, ¿no? El seguimiento de los expedientes. Yo justo antes de venir al programa estaba haciendo un seguimiento de un expediente, hay un cliente en el Poder Judicial que está cerca acá al sede de la Noticia TV y de veras que lo que escuchaba por parte de los que atienden el módulo laboral es increíble, ¿no? No está la especialista porque está con descanso médico, la jueza está con descanso médico, simplemente se equivocó en el número de la orden de pago y por ello no se puede generar o cobrar en el Banco de la Nación. Un sinnúmero de situaciones que realmente son deplorables, el servicio pésimo, ¿no? La Administración de Justicia no puede actuar de esa manera, ¿no? Y la ley procesal de trabajo se dio justamente para dar celeridad a los procesos laborales, ¿no? Y eso tocando ya dejando de lado la tercerización, ¿no? O sea, pésimo el servicio, ¿no? Una cola de 15 personas para poder preguntar su expediente, no había gente discapacitada, gente que tiene años para reclamar sus beneficios sociales. Yo creo que ahí debería haber una modernización, ¿no? Del sistema de justicia, ¿no? Y esperemos de que también, yo he visto ya que hay un proyecto para poder
de repente adecuar, para poder innovar, para poder reestructurar la ley procesal de trabajo, ¿no? Porque de veras del año 2010, 2011 que esta ley se dio, que entró en vigencia, no, al principio sí ha surtido efecto, ¿no? Yo me acuerdo que iba a unas audiencias y en las audiencias dictaban sentencia, me acuerdo. Ahora la sentencia de la Administración de Justicia es muy lenta, ¿no? Vamos a ver cómo se reestructura, qué planteamientos hay, un anteproyecto también para reformular, hacer una nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Yo creo que ya hay muchos profesionales que están trabajando en ello, ¿no? Las experiencias que tienen los administradores de justicia, abogados, ¿no? Litigantes, ¿no? Gremios empresariales, gremios sindicales. Vamos a ver cómo le dan forma a esto, porque como está en la actualidad, no avanza el proceso laboral. Lo único cierto que tú conoces cuando inicias un proceso judicial es la fecha de presentación de la demanda. No sabes cuándo va a acabar, ¿eh? Eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Y esto he podido vivirlo en carne propia hace poco, hace una hora que estaba en el Poder Judicial viendo unos temas. Después de tiempo iba al Poder Judicial y he visto de que por más edificación moderna que tengan los juzgados laborales, adentro la atención es muy deficiente, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esto cambia. Y también esto que sea pues un mecanismo también que esté dentro de la agenda de los próximos candidatos, ¿no? Los candidatos que ahora son, anoche escuchaba en los medios, anoche escuchaba que son como cerca de 36 listas presidenciales. Imagínate, ¿por qué tantas listas? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y se juntan, ¿no? La derecha, la centroizquierda, la izquierda, no sé, o sea, ¿por qué no se juntan? Porque todo el mundo quiere tener un protagonismo, nadie entra con la vocación de servicio, por el contrario, todo el mundo quiere tener pues ahí, quiere ser la cabeza, y eso también va a generar más de un problema, porque imaginemos nomás 35 o más de 30 agrupaciones que van a perseguir ser presidente de la República. Vamos a sumar al tema de los senadores, la Cámara de Diputados también que ahora ha salido. O sea, al final, ¿sabes qué? Esto va a ser un desmadre al momento. Y la pasada escuchaba un representante de la OMPE que decía que la cédula de sufragio va a ser muy grande, ¿no? Mira lo que está pasando, que la gente confunde. En la mañana escuchaba antes de salir de mi casa que lo estaba entrevistando a este señor tan famoso, pues a Vizcarra, ¿no? Él dice que no, que él no puede postular, ¿ah? Pero el hermano ya está haciendo campaña. Entonces la gente en provincia piensa que ese es Martín Vizcarra y va a votar, ¿ah? Porque está dentro de todas las preferencias, está ahí empatado con Keiko. O sea, imagínate, el peruano no tiene una conciencia cívica, una conciencia electoral, pues, o sea, ¿no se acuerdan todo lo que hizo Vizcarra? 200.000 muertes por el tema de COVID, y ahora lo que criticaba a Dina Boluarte bien con Chucarepalo, ¿no? Por decir otra cosa, ¿no? Decía que sí, que ella tiene que dar cuenta de las muertes que ha habido, claro, cuando ella toma el poder, ¿no? Cuando es designada por el Congreso. Pero el tema, y no se acuerda de todas las muertes del COVID, cuando trajo las pruebas rápidas que hicieron que muchos peruanos fallezcan. O sea, yo no entiendo, o sea, le dan cabida a los medios de comunicación, pero bueno, él es así, ¿no? Ahora él dice que Gerí está por él, ¿no? Porque Gerí fue el accesitario, ¿no? Que a él le impidieron ocupar su curul y entró Gerí. O sea, imagínate, Gerí sí creo que es un profesional que comenzó en Somos Perú, pero este es un camaleón, ¿no? Que hacía en Somos Perú cuando tenía su propio partido, lo abandonó a PPK, le sacó la vuelta a Keiko. O sea, imagínate un personaje de esto no puede ser presidente, y mucho menos el hermano que dice, no, es que votan por Vizcarra, por mi apellido, dice. Y esto en provincia Bajo puede jugar a favor de él, porque inclusive hasta hay unas encuestas que dicen que podría pasar a segunda vuelta, ¿no? Él con López Aliaga o Vizcarra, que es el hermano por el apellido nomás con Keiko. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver. Y dentro de la agenda de los candidatos, tiene que haber pues una agenda donde se estipule, pues donde se reformule todo el tema laboral, ¿no? La informalidad laboral, el tema de la administración de justicia laboral. Esperemos que realmente alguien tome conciencia y pueda incluirlo dentro de su agenda, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá en el Perú todo puede suceder, ¿no? Y esto está clarísimo, ¿no? Y vamos a ver, y siempre Ventana Laboral transmitiendo todas las normas, interpretando, brindándole siempre ese apoyo, tanto al sector empleador como al sector trabajador. Acá no nos casamos con nadie, acá han venido representantes de todos los gremios empresariales, de los gremios sindicales, le pasa tuvo sindicato también acá, ¿no? Dando su punto de vista en los temas de negociación colectiva. Han venido representantes de SUNAFIL, han venido representantes del Ministerio de Trabajo, exministros, todos han transitado por Ventana Laboral, y siempre nosotros hemos sido muy objetivos al momento
de dirigir estas entrevistas, ¿no? ¿Y qué más tenemos el día de hoy, ¿no? También ya dejamos el tema laboral y en el segmento Creciendo con el Empresario tenemos al señor Alfredo Chijuro, ¿no? Entonces él también es un profesional, nos va a contar cómo de la biología se terminó siendo pues un instructor muy conocido de artes marciales y cómo el control emocional se puede de repente tener ahí un alcance y relacionarlo con el tema de las artes marciales, cómo ayuda él a los empresarios también a través de las prácticas que él realiza. Y toda esa historia, ¿no? Nos contaba antes de entrar al programa, de que él dirige una escuela, Chihei, que inclusive tiene más de 450 años. O sea, cómo eso se aplica a estos tradiciones ancestrales a lo que él hace y cómo puede ayudar para el control emocional que todo el mundo necesita, ¿no? O sea, vamos a ver cómo por su experiencia Alfredo nos va a transmitir en el segundo bloque de la entrevista en Ventana Laboral. Ya lo saben, nos vamos a un descanso para venir con Alfredo Chijuro. Ya lo saben, todas las semanas, martes y jueves, Ventana Laboral con Julio Palomino. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta. Nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo los invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de 2 hermanos guanuqueños aquí en la capital inglesa. Llega a nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo por La Noticia TV, canal 27.2 TV Cable, sabor y saber de nuestro arte culinario. Soy el periodista Carlos Rivero y con la noticia llego primero. Los invito a La Noticia al Día, con entrevistas a los principales personajes para conversar sobre la coyuntura nacional e internacional. En nuestro canal digital La Noticia Perú, los tiempos cambian, la verdad no. La Noticia al Día, por La Noticia TV. Recuerda, tu diario La Noticia te regala el coleccionable Las Recetas de la Abuela, completamente gratis. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los más ricos platos típicos del mejor destino culinario del mundo. No te olvides, reclama tu lámina todos los días gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable. Estamos nuevamente en Ventana Laboral y el día de hoy tenemos como invitado especial al señor Alfredo Chijuro. Él es un bastante conocido, dirige una academia Chihei, ¿no?, de artes marciales, y vamos a ver cómo ayuda
las artes marciales para controlar las emociones, para el tema de combatir el estrés. Y con él vamos a hablar a lo largo y tendido en esta entrevista. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Mucho gusto, Julio. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo. Mira, Alfredo, este es un tema importante, ¿no? Porque mucha gente a veces desconoce este tema del control de emociones y cómo de repente combatirlo o ayudar de repente a tener, a poder tener esa emocionalidad de repente un poco más pura de lo que normalmente te tienes por el estrés diario, ¿no? Pero vamos a ver, para que todos los seguidores, los televidentes de Ventana Laboral y también los que están viendo ahorita en Vez Cables, que este programa se va a repetir, en 27.2, ¿cómo nace tu academia? ¿Cómo nace la academia Chihei? ¿Cuántos años tiene en el mercado peruano? Mira, nosotros como propuesta tenemos 7 años ya en el mercado. Tenemos el local central que lo tenemos ahora en San Isidro, en Camino Real. Y lo que nosotros brindamos es Tai Chi Chuan del estilo Chen, ¿ya? El Tai Chi Chuan es una cosa que acá, bueno, no solamente acá en el Perú, sino Latinoamérica, se lo ha relacionado mucho con las viejitas en el parque. Claro, que tú veías siempre en el olivar, ¿no? Sí, así. Exacto. Claro, pero el problema es que eso no es Tai Chi. O sea, el Tai Chi es un arte marcial, ¿no? que después termina convirtiéndose en la base de la medicina preventiva china. Y el camino es ese, ¿no? Marcialidad, salud, no al revés, como a veces lo quieren plantear. No es un efecto de chamanería ni buscar pues explicaciones esotéricas. Es simplemente el entendimiento del cuerpo a partir de la conciencia. Y en esta conciencia es el alineamiento de 3 cosas que suceden. 1 es el pensamiento, 2 es el movimiento y lo tercero es la emoción. Entonces, Chen Wanting, quien es el fundador del Tai Chi hace ya casi 600 años, él era un general invencible del ejército chino, que termina en la frontera esta compleja de China con Mongolia, y que es la aldea de Chenyaku, y termina pues entendiendo una cosa que cuando uno ya es tan viejo practicando artes marciales entiende, y es que no importa qué tan bueno seas en el arte marcial que practicas, va a llegar un momento que un oponente te va a vencer por el simple hecho de ser más joven. Entonces, él junta 3 cosas, ¿no? El Tai Chi, que en ese momento era el Kung Fu de los Chen, con la medicina tradicional china y con la filosofía taoísta. Y de este crisol es que nace este arte marcial que te hace más fuerte en la medida de que lo más lo practicas. Con el tiempo se dan cuenta que, claro, comienzan a tener muchos beneficios para los practicantes, más allá del tema marcial, de la capacidad de defensa personal, de la capacidad de resolución de combate, comienzan a entender que tienen una mejor calidad de vida, una mayor esperanza de vida, ¿no? Y que tienen una observación, una puesta relajada frente a lo que sucede al mundo, ¿no? Entonces comienzan a entender que esto se debe a la gestión emocional. Y eso es una cosa que sucede mucho porque al entenderlo esto como un arte marcial, y como un arte marcial tan antiguo, que no es como ahora pues que apretas botones y lanzas misiles, sino que son básicamente 2 cuerpos de infantería que se enfrentan en un campo de batalla, terminas entendiendo que no importa qué tan preparado estés físicamente, y que es importante, no importa qué tan preparado estés logísticamente, y que es importante, si no estás preparado mental y espiritualmente. Yo quiero llegar ahí porque esto es importante, porque si esto lo relacionamos, pues, Alfredo, al tema, pues, del control emocional en las empresas, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Porque muchas veces, y esto, pues, ya si lo relacionamos con el tema del COVID, que nos confinaron, que mucha gente se quedó trabajando en su casa, esta falta de interacción también genera, pues, una afectación a la emocionalidad del ser humano, ¿no? Y dime, ¿y tú cómo, y quiénes participan del Tai Chi que tú proyectas normalmente, Alfredo? ¿Jóvenes, empresarios, niños, mujeres? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Mira, la escuela como tal tiene 2 unidades de negocio bien marcadas.
Una son las clases regulares, las clases abiertas, que las damos a todo público, ¿no? Tenemos desde chicos, desde 5 años hasta mi sub-90, a los cuales le mando saludos. Sí, mandale saludos, ¿eh? Está viendo por 27.2 de Vez Cable. Y en la otra unidad de negocio son justamente los talleres de gestión emocional que brindamos a las empresas, ¿Ya? ¿no? Que nacen justamente durante pandemia. Ya, ¿ya? claro. Que a mí me hacen una entrevista, nació en una entrevista en otro medio, donde me preguntaban los beneficios de la meditación. ¿Ya? Claro, es que en ese momento las empresas comienzan a darse cuenta que hay un problema. Todas sus baterías estaban enfiladas hacia la motivación. Asumían que si un trabajador no rendía lo que tenía que rendir o no producía lo que tenía que producir, se debía a que estaba desmotivado. Claro. Pero con el tiempo y justamente con esta pandemia terminan dándose cuenta que el problema no es la motivación. La motivación es linda para soñar, pero para hacer cosas necesitas compromiso. Y claro, lo que te compromete, lo que alinea, cuando tú comienzas a no alinear tus objetivos con los objetivos de la empresa, es cuando comienzan a haber las fricciones. Claro. Ese punto de cómo yo manejo ese desalineamiento es justamente donde nosotros entramos. Y que tú, al final, la única forma que puedes, lo que llamamos nosotros hackear la mente, es a través del cuerpo, ¿no? Y por eso es que es tan importante el trabajo físico. Dime, ¿y las empresas, Alfredo, se preocupan de ese modo por sus trabajadores o tú ves que en ese ámbito que tú desarrollas, la actividad, el servicio que tú haces en tu escuela, solamente llegan personas naturales y no te buscan empresarios que te dicen, ¿sabes qué? Yo me preocupo por controlar el estrés de mis trabajadores? Mira, pasa algo muy, muy interesante. Son las empresas grandes las que han visto esta problemática mucho más objetivamente que las chicas. Ah, mira. ¿No? Por ejemplo, yo tengo de cliente a Arca Continental, mira. He tenido de cliente a Bainza, tengo cliente a la cadena Hoteles Belmont. Hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, cuando comienzan a ver las cifras a nivel macro, comienzan a entender que sí, pues el problema pasa por ahí. El problema está que a nivel micro todavía pues tenemos formas de escudarnos de que yo no puedo hacer eso, pues, ¿no? Yo no tengo tiempo. Entonces, y claro, lo que no terminan de entender es que esas distorsiones de no tengo tiempo, no tengo espacio, todo dolor es daño y todo placer es felicidad, se dan porque son distorsiones de la ansiedad misma. Así es. Entonces, ahí te das cuenta que el problema no solamente está en la parte de los colaboradores, sino también en las cabezas, que no llegan a ver las cosas. Y dime, ¿y qué resultados obtienes tú después de todo ese proceso que tú tienes en tu academia? Resultado, la gente sale como diciendo, ¿sabes qué? Ya, me siento mejor, no me funcionó, sí me funcionó. ¿Y qué tiempo dura más o menos todo ese proceso, Alfredo? Mira, nosotros tenemos las clases que las llevas toda la vida. O sea, cuando nos dicen, ¿y en cuánto tiempo? Claro. Eso no existe. O sea, claro. Realmente es algo que tú tienes que practicar todos los días. Pero, por ejemplo, tenemos talleres específicos, ¿no? Como los talleres de respiración o los talleres de cómo calmar la mente, que en 1 hora y media la gente sale bien, ¿no? Y claro, lo que pasa es que dice, ¿y cuál es el siguiente paso? Practica. No, pero tiene que haber un segundo curso. No, las 3 herramientas que te hemos dado acá son las que tienes que aplicar el resto de tu vida. Ahora, si quieres llegar a tener más conciencia, ya están las clases regulares, ¿no? Ese es el camino. Pero justamente estas herramientas las hemos desarrollado porque hemos encontrado que algo que también te mete la ansiedad, otra de las distorsiones que te mete la ansiedad, es creer que es difícil y que no puedes vivir sin eso, ¿no? Tienes que entender que sí, la vida, vivir genera ansiedad, ¿no? Como decía Buda, la base del sufrimiento es el deseo. Claro, entonces dices, entonces hay que dejar de desear. Claro. Sí, pues, pero tienes que recordar que tu primer deseo es que deseas vivir. Entonces, ya con eso, ya estás, tienes que ir entendiendo que el sufrimiento, va a haber un nivel de sufrimiento. Pero claro, hay otros que son simplemente cuestiones que yo me las creo. ¿No? Es importante eso. Ahora dime, ¿y es tan difícil Alfredo, por tu experiencia, tantos años, combatir el estrés laboral? ¿Es tan difícil? ¿No? Lo que pasa es que es difícil que la persona acepte. Mi papá era médico,
¿ya? Y él me decía una cosa que cuando yo pensaba que iba a ser médico, me decía, tú tienes que tener en cuenta que solamente puedes ayudar a aquel que quiere ser ayudado. Entonces, y bajo esa misma línea solamente puede curarse aquel que quiere ser curado, ¿no? Entonces, parte del problema del estrés es que hemos creado un estereotipo del estresado que, no puedo hacer mucho porque yo estoy estresado. Entonces, pero que se está esa palabrita, no estoy estresado. Sí, ¿no? Es que yo soy altamente productivo, soy altamente eficiente. Y se olvidan que justamente el estrés limita la producción, limita la efectividad, limita la creatividad. O sea, no porque tú eres más estresado eres más creativo, al contrario. El clásico ejemplo que yo pongo es, si tú estás llegando tarde al trabajo, no tomas vías alternas. Por supuesto, pues. Así porque tomas la misma vía. Claro. Ya, entonces la única forma que tú seas creativo es que estés con tiempo y digas, tengo tiempo, probemos por aquí, probemos por allá. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en los talleres, que la gente vaya dándose cuenta cómo es que funciona esto, cómo es que las ilusiones que te genera, las distorsiones de la realidad que te genera el estrés, crees que son tu día a día cuando no lo son. Y dime, ¿y qué otras experiencias positivas has tenido tú con tantas personas que atiendes, que le vienen a tu servicio en la academia, Alfredo? Mira, he tenido casos de amigos que han venido, parafraseando a Confucio, ¿no? Qué alegría de los amigos, cuando vemos amigos que vienen de tan lejos, gente que ha venido simplemente para llevar el taller. El otro día tuve un amigo, Taime Velázquez, un saludo a Taime, que venía de Piura y me dijo, no, yo la primera persona que tenía que ver, sabía que la primera persona que tenía que ver viniendo a Lima era a ti. Y me gustó su franqueza, me gustó su emoción, ¿no? Y claro, comienzo a entender que nosotros decimos, sí, Lima es un vórtice de caos y de estrés, pero también lo tenemos en otros lados y en sitios tan paradisíacos como Piura. Entonces, comenzamos a entender que el problema, y eso es una cosa que nosotros trabajamos mucho en la práctica del Tai Chi, es la percepción. El mundo es lo que tiene que ser. Es verdad, eso sí es verdad. Y ahora dime, ¿y tú crees que esta época ya, estamos en 2025, cómo ha ido avanzando tu academia? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes ya para 2026 con los próximos años, Alfredo? Mira, seguir avanzando. Este local que tenemos ahora en Camino Real nos ha permitido tener una llegada mucho mayor a las empresas, a las medianas empresas, ¿no? Y darles las opciones a la pequeña, que por ejemplo no tiene opción de ir de tener un local como son las empresas grandes, ¿no? Entonces, mira, si no tienes, podemos hacerlo en mi local. Y eso ha dado una dinámica muy interesante, ¿no? Entonces, al 2026 lo que estamos viendo es la posibilidad de abrir otros locales donde también se puedan impartir estos mismos talleres y se pueda llegar, porque claro, San Isidro es todo lo céntrico, pero el problema es que, claro, si estoy en Surco o estoy en La Molina no llego, no accedo, o si estoy en Los Olivos tampoco llego, ¿no? ¿Y con qué tipo de profesionales cuenta tu academia, ¿no? Para brindar el servicio adecuado, tan profesional como tú tienes hasta el día de hoy. Mira, tenemos yo, como te comentaba, yo estudié biología, pero por temas laborales, por temas laborales me dediqué a la informática muchísimos años. Y eso me ha permitido entender un poco cómo funcionan las redes, cómo funciona, y por ese lado hemos trabajado nuestro marketing, ¿no? Entonces tenemos, mis hermanos de práctica, todos son profesionales, tenemos desde ingenieros hasta administradores, ¿no? Y ellos, a su vez, también tienen muchos años, tanto o más que yo dentro de la práctica. La escuela hemos incorporado a fisioterapeuta para que justamente se pueda llevar a la par los trabajos. Y una cosa que es ya un gusto personal, que es justamente la caligrafía china, que a su vez también es una de las cosas que en China se ve como parte del bienestar, ¿ya? Y que es tomada como uno de los intangibles, ¿no? Uno de los bienes inmateriales para la humanidad. Genial, ¿no? Mira. Sí. ¿Y también ustedes imparten eso? También invertimos eso y hemos abierto los talleres, estamos justamente haciendo convenios con municipalidades, con gobiernos regionales para brindar esto a las comunidades. O sea, vamos a ver a Chihei va a crecer exponencialmente en 2026, 2017. Esperemos que así sea. Claro, yo creo que sí. Y dime, Alfredo, teléfono de contacto, redes sociales,
señales, donde puedan ubicarte 24/7, solamente lunes a viernes. No entiendo porque los seguidores de Ventana Laboral siempre están muy presurosos en ver quiénes van al programa y qué servicio puede brindar. Sí, no, mira, nos pueden ubicar al el 9738-39780, Ya, ¿no? Que eso es WhatsApp, o sea, nos escriben y ahí van a tener, justo están ahí, tienen el correo electrónico, tienen la página web y tienen todas las redes que nos pueden seguir como Escuela Shihei. Mira, ese está bonito ese traje, ¿no? ¿Es de cristal? ¿No? No, ¿Ya? Qué bien, Alfredo, qué bien, Alfredo. Y yo creo que te avisó lo que vas a seguir brindando un mejor servicio. Y esto también del tema de ayudar a las empresas es preponderante porque hay una preocupación latente del empresario en que sus trabajadores se sientan bien. Exacto. Reflexiones finales, Alfredo. Miren, nada, invitarlos a las clases regulares, invitarlos a nuestros talleres de respiración. Si no conocen qué es el Tai Chi, si no saben, pero entienden que tienen que mejorar algo, les recomendamos nuestros talleres sabatinos. Tenemos talleres de 1 hora y media donde trabajamos directamente respiración para el bienestar. ¿Ya? Están cordialmente invitados. Te invito, Julio. Sí. Me hace falta a veces también cuando reniego en el estudio. ¿Sí? Está bien, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, y vamos a seguir convocando en el próximo programa para ese tema del control de la emocionalidad. De repente podemos hacer una presentación en vivo también. Yo creo que sí. Vamos a hablar con la producción ahí para que nos dé ese espacio. ¿Ya? Gracias, Alfredo. Perfecto, y nos muchas vamos gracias, a un descanso para seguir con Ventana Laboral. Hermanos, los invito a compartir la palabra de Dios, verdadero alimento de salvación y de vida eterna, en nuestro programa Sintonía Divina. Aquí, en Canal La Noticia TV 27.2 de Best Cable. Dios colme tu vida de bendiciones. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta. Nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo los invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de 2 hermanos huanuqueños aquí en la capital inglesa. Llega a nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo, por La Noticia TV, canal 27.2 de Best Cable, sabor y saber de nuestro arte culinario. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, Best Cable. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en La Noticia TV, canal 27.2 de Best Cable.
¿Cómo estamos? Bienvenidos a este tema realmente muy latente y no ajeno, que es sobre el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Basándonos sobre este tema, y cuando digo que no es ajeno, se refiere a que realmente puede pasar o estar pasando en tu entidad en este momento. Y para ello, en materia de la jurisprudencia, la Corte Suprema ha emitido unos pronunciamientos relevantes basándose también en el exceso, en el uso excesivo sobre las redes sociales, y ahí donde se aplica el hostigamiento cibersexista. Sí, hoy en día estamos en medio de la comunicación en donde es muy relevante cuando queremos buscar información. Pero, ¿qué sucede cuando hay un exceso de ese uso? Inclusive cuando se plasma sobre una conducta que no es deseada, especialmente cuando estás en el entorno laboral, cuando estás en tus horas de trabajo, en tus horas de producción. Entonces, es ahí en donde la empresa, conjuntamente con el trabajador, el empleador con el empleado, tiene que entender puntos claves para la prevención de este punto, o de repente estar en alertas ambos para, obviamente, la sanción del punto medio. Entonces, ¿qué pasaría con el uso excesivo, especialmente de las redes sociales en el trabajo? En primera, pues hay una baja productividad de ello y no llegas al cumplimiento de las funciones que tienes establecidas dentro de tu orden, dentro de tus plazos o dentro de tu programación o de acuerdo al puesto que estás llevando. Y a ello te va a conllevar a que puedas tú tener una llamada de atención mediante una amonestación o una sanción inclusive que te lleva ya a una falta muy grave que puede ser el despido. Sí, puede sonar algo que es alarmante o que estamos exagerando estos puntos, pero todo tiene un límite. Inclusive, pues se crea un clima laboral negativo porque dejas tú de cumplir con el trabajo establecido y trabajas menos versus tus compañeros trabajan más, entonces ya creas una onda de un clima laboral negativo que no favorece ni siquiera a tu entorno y mucho menos a la empresa donde estás. Los riesgos de ciberseguridad. Pues sabemos que dentro de la empresa, si te encuentras en oficina o te encuentras en ruta fuera de la empresa, pues trabajamos con pantallas digitales. Dentro de estas pantallas, sabes que manejas información que solamente le compete a la privacidad de la empresa. Entonces, si tú ingresas a unas, digamos, expones el sistema que tienes dentro de la empresa, pues puede ocurrir una falta muy grave, inclusive de perder los datos importantes de la misma entidad. Entonces ahí hay una falta altísima. Estas recomendaciones que se dan netamente para la empresa van dirigidos a que hay que tener una capacitación en productividad digital, porque claro, es evidente que las pantallas son necesarias para tener las conexiones instantáneas, inmediatas, para las resoluciones que tú estás buscando para llegar al objetivo. Pero es enseñar sobre el buen uso de ellos, el tiempo y establecido que puede ser también en tus horas de descanso, como en las horas de refrigerio, o como lo llamamos en los mini descansos, en los mini breaks, que son favorables no solamente para la concentración de la productividad, sino para el cerebro. Las políticas claras de uso de Internet y redes sociales deben de estar establecidas, el cual la empresa tiene que emitir para que todos tengamos una línea de trabajo digna hacia dónde se va. Las herramientas de control moderado. Digamos, hoy en día existen software en donde te miden y hay empresas que meticulosamente están evaluando y citando en qué momento tú ingresas a una página que no es deseada. Inclusive algunas empresas ya lo dan por negado el poder utilizar unas páginas que no deben, especialmente cuando están en las horas de trabajo. Y también la empresa tiene que promover pausas activas. ¿A qué se refiere ello? A permitir estos pequeños descansos que son controlados, ¿no?
es negativo el estar sentado mucho tiempo frente a la pantalla, porque obviamente esto afecta a la parte emocional. Y para ello, pues incluso el revisar los celulares para luego concentrarse mejor, porque sabemos quienes tienen familias o no, pues siempre puede haber una emergencia y para ello hay que tener un control. Pero todo eso demanda para poder tener una buena comunicación dentro de la empresa y mediante las reglas de trabajo. Para el trabajador, pues establecer horarios personales para revisar las redes sociales va a funcionar muy bien. Y también para que pueda enfocarse en culminar el trabajo y no ande luego en estrés obsesivo cuando no tiene el cumplimiento dado y se lleva trabajo a casa, ¿no? Evitar ese punto. Usar notificaciones de manera inteligente, evitando las distracciones, porque luego te toma, por decirlo, un doble trabajo el volver a reconectarte a lo que estabas haciendo. Priorizar las tareas laborales es otro punto y dejar el ocio digital para poder, obviamente, después cumplir con lo programado del día, con lo programado del mes, con el programado del ciclo y así terminar un buen año. Y evitar el uso de repente del internet de la empresa, obviamente para fines ajenos a ello. Entonces, la responsabilidad cabe primero en uno mismo, que va acompañado de los lineamientos que tiene la empresa y de tus funciones. El poder evitar, ¿cómo realmente accionar? Pues utilizar las redes para difundir información confidencial de la empresa. Sabemos que hoy en día este medio de comunicación, mediante las redes sociales, son importantes para informar tu rubro o los beneficios que vas a obtener. Entonces, eso ya se tiene establecido para, obviamente, hacer este tipo de comunicaciones, ¿no? Y escuchemos al especialista, cómo afecta no solamente en tu labor del día a día, sino en tu persona. Directamente, según la neuróloga, emocionóloga, especialista, Naomi Eisenberg, quien estudia el dolor social, la conexión social, dice que tienen una base neural. Eso lo que nos habla específicamente de las redes sociales y su trabajo es netamente sobre el dolor que provoca y la sobreestimulación. Otra especialista, Amy Orben, en un estudio, ella y con sus colaboradores hallaron que el uso de las redes sociales se vincula con una menor satisfacción con tu vida. Estás buscando una satisfacción mediante una pantalla, una satisfacción ajena que repercute de manera negativa en tu parte emocional. Entonces no vas a estar bien. Y lo que se trata en el día a día de tus horas laborales, el que tengas un bienestar, no solamente en tu entorno, sino que tú vas a buscar estos lineamientos para tener esa concentración y obviamente esperar hasta la hora del refrigerio para tener esa satisfacción del descanso merecido y establecido pues durante tus horas de trabajo. Entonces, ¿cómo afecta el uso de redes sociales a las neuronas directamente? Pues la liberación excesiva, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto, ya lo hemos pauteado, pero no está de más el poder mencionar la liberación excesiva de la dopamina. Significa que un like, significa que un comentario, inclusive si este tipo de comentario es de un hater, que significa el que da comentarios críticos negativos hacia tu comunicación, tu publicación, pues te afecta de manera emocional. O lo opuesto, en los comentarios de los lovers, quienes dan un comentario positivo a ello. Entonces todo ello activa el circuito de recompensa cerebral, cual fuese el tipo de comentario. Quiere decir que hay unos estímulos rápidos y tú estás obviamente obsesionado con estos estímulos de poder recibirlo, y eso cómo repercute en tu ser, pues pierdes tolerancia ante cuando no estás dentro de las redes, pierdes la paciencia, y es por eso
que generas dependencia porque estás buscando tener nuevamente este estímulo rápido. Y para ello, pues también disminuye la concentración, creas un estrés neuronal, la alteración del sueño, la reparación, la regeneración, entonces ya no te encuentras bien de salud. Es importante el poder realizar estas pausas mediante unas pautas establecidas para que estés mejor, para que estés bien. Imaginémonos que creamos ahora una cultura de que junto a tu celular, junto a las pantallas, puedas tener un libro, el que quieras del ámbito. Eso sería un buen hábito. Busquemos, digamos, hacer tendencia el poder tener las pausas establecidas para dar una lectura, para dar una distracción a las lecturas, ya sea tu libro favorito, ya sea en tu revista. Hoy en día hay pocas revistas, pero existen revistas, ¿sí?, que puedes utilizar para crear este buen hábito y tener un bienestar dentro de tu entorno laboral y para que puedas llegar a tus cumplimientos de tus objetivos. Porque claro, hay que respetar las horas de trabajo que tienes plasmada, que están remuneradas y tienen que ser establecidas mediante un control. Pero no significa que va a ser el no usar las redes sociales sin irse a los extremos, ¿verdad? Sino que en conclusión sabemos que el uso excesivo de estas redes sobreestimula, obviamente, tu sentir, tus neuronas, sobreestimula realmente tu ansiedad y todo ello se puede evitar. Para ello el equilibrio digital es clave porque nos dicen que los circuitos neuronales se mantengan sanos y por consecuencia vas a hacer una labor más eficaz porque vas a llegar a tu objetivo, vas a crear un ambiente de bienestar y de ello te conlleva para obviamente estar saludables y efectivos, ¿no? ¿Acaso tú no quieres seguir en este desarrollo? ¿Acaso tú no quieres seguir en crecimiento? ¿Acaso no quieres ganar más? Entonces eso te conlleva a que tiene que ser pausada el uso excesivo de las redes sociales, porque de esta manera también en los horarios de trabajo pues podemos evitar el hostigamiento del cibersexismo, en donde muestra una conducta cibernética basada en la conducta sexista, mediante la alta utilización de las redes sociales. Y ahí es en donde cada uno va a tomar conciencia de poder tener las horas plasmadas, en qué momento vamos a utilizar. Sabemos que son importantes, claro que sí, porque son los medios inmediatos que tenemos para la comunicación, para la generación de ingresos y para poder tener un crecimiento dentro del negocio, dentro del trabajo, del entorno donde te encuentras. Así que aquí hemos llegado a la parte final y seguimos con esta secuencia en Ventana Laboral.